Leamos juntos Primera de Tesalonicenses. Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Horacio Urtiaga y el día de hoy vamos a intentar acabar el capítulo 4. Capítulo que, en cierto sentido, ha marcado un quiebre en la carta. Recordemos que a partir del capítulo 4, Pablo ya pasa a la parte aplicativa de la carta. Ha hablado mucho acerca de varias cosas en los primeros 3 capítulos, pero ahora ya está dando exhortaciones importantes de la vida práctica de los cristianos en Tesalónica. Cristianos que, por un lado, estaban luchando con el desánimo, con otro lado están luchando con la persecución, y Pablo los anima a vivir en santidad. Y eso es lo que nosotros hemos visto en la primera parte del capítulo 4. Ese énfasis que Pablo quiere que los cristianos en Tesalónica anhelen, vivan con respecto a la santidad, con respecto a alejarse de la inmoralidad sexual y con respecto al amor fraternal. Eso lo hemos visto en 2 partes y vamos a volver a leer el primer párrafo grande que encontramos en el capítulo 4 para luego entrar al segundo, que es el que vamos a ver el día de hoy, que ya tiene que ver un poco con respecto a los últimos tiempos, con respecto a la resurrección como tal. Así que vamos a leer todo el capítulo 4 hoy, pero solo vamos a explicar la segunda parte, que es la que nos compete esta mañana. Así que entremos al capítulo 4 y leamos desde el versículo 1 lo que Pablo empezó diciendo en esta nueva sección de la carta. Dice el apóstol Pablo: Por lo demás, hermanos, les rogamos y animamos en el Señor Jesús a que cada día su comportamiento sea más y más agradable a Dios, que es como debe ser, de acuerdo con lo que han aprendido de nosotros. Ustedes ya conocen las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, que se aparten de toda inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor, y no en pasiones desordenadas como la gente que no conoce a Dios. Ninguno debe agraviar ni engañar en nada a su hermano, porque el Señor toma en cuenta todo esto, como ya les hemos dicho y declarado. Pues Dios no nos ha llamado a vivir en inmundicia, sino a vivir en santidad. El que desecha esto, no desecha a un hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. En cuanto al amor fraternal, no es necesario que les escriba, porque Dios mismo les ha enseñado que ustedes deben amarse los unos a los otros, y eso es lo que ustedes hacen con todos los hermanos que viven por toda Macedonia. Sin embargo, hermanos, les rogamos que su amor abunde más y que procuren vivir en paz y ocuparse de sus negocios y trabajar con sus propias manos, tal y como les hemos ordenado, a fin de que se conduzcan honradamente con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Ahora pasemos a los versículos que nos competen. Veamos el versículo 13 y 14. Hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en él. Bueno, ahora Pablo cambia de temática. Hemos hablado en las primeras partes del capítulo 4 acerca de la santidad, del amor fraternal, de huir de la inmoralidad sexual. Pero ahora, a partir de esos versículos últimos que hemos leído, Pablo dice: hermanos, no queremos que se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza con respecto a los que ya murieron, a los que ya partieron. Porque así como Jesús murió y resucitó, así también resucitará y se llevará con él a los que murieron o a los que durmieron en él. ¿Por qué Pablo empieza a hablarles de esta temática? Lo más probable es que Timoteo, cuando llega de la visita a Tesalónica, le cuenta a Pablo y a compañía, o sea, Pablo y a Silas, de que los hermanos en Tesalónica quizás estaban un poco desanimados y un poco tristes, porque cuando Pablo, Silas y Timoteo estuvieron en medio de ellos, les dijeron que Jesús va a volver. Pero hay hermanos en la fe, en la iglesia de Tesalónica, que ya partieron, que ya murieron, que ya fallecieron. Y ellos estaban pensando: ellos se van a perder la venida del Señor. En cierto sentido, ellos ya no tienen esperanza, porque ellos, en buena cuenta, no van a estar presentes con nosotros cuando el Señor vuelva. Esta es la idea que más o menos debe haber estado dando vuelta en la cabeza de los cristianos en Tesalónica, y esto los debe haber desanimado. Los que ya murieron se van a perder de los beneficios de aquellos que sí estemos vivos cuando el Señor venga. Lo primero que tenemos que decir, que es algo muy importante de recordar y ver en este texto,
es que los cristianos en Tesalónica tenían bien presente que el Señor podría venir por ellos hoy. O sea, ellos no estaban diciendo, bueno, ¿sabes qué? La venida del Señor es algo que va a tomar mucho tiempo. Es algo que realmente no puede pasar en nuestro día. Así que, bueno, tenemos que aguantar la persecución, tenemos que amarnos mutuamente, vivir en santidad, pero el Señor realmente no es que va a venir el día de hoy. No es que realmente el Señor está cerca. Faltan muchas cosas que tienen que cumplirse proféticamente hablando para que el Señor venga. Los cristianos en Tesalónica no pensaban eso. Los cristianos en Tesalónica tenían una esperanza muy firme. Y recordemos que hemos hablado acerca de los trillizos del Nuevo Testamento: fe, amor y esperanza. La esperanza era algo bien marcado en los cristianos en Tesalónica, porque ellos sabían que el Señor podría venir por ellos hoy. Por eso es que cuando hemos estudiado en algunos momentos el sermón del Monte de los Olivos, Mateo 24 y Mateo 25, una de las cosas que Jesús le dijo a sus discípulos constantemente es que ellos tenían que velar porque no sabían el día en que su Señor iba a venir. Por lo tanto, la expectativa de todo discípulo debería ser: mi Señor puede venir por mí hoy. Y eso era algo que tenía bien presente los cristianos en Tesalónica. Y Pablo, sabiendo que están luchando con tristeza por una ignorancia, por no conocer realmente lo que el Señor había enseñado, los anima dándoles la enseñanza correcta. La desesperanza que tenían los cristianos en Tesalónica nacía porque, bueno, mis hermanos han muerto, ellos se van a perder la venida del Señor, nosotros los que estemos vivos sí la vamos a obtener, en cambio ellos no. Y Pablo dice: hermanos, por favor, no como aquellos que no tienen esperanza. Y acá hay algo bien interesante para meditar esta mañana. El mundo entero, en cierto sentido, que no está en Cristo, que no conoce al Señor, tiene desesperanza. Y la muerte es algo que los llena de pánico, es algo que los llena de desesperanza y de temor. Y eso es algo muy común en las personas que nos rodean, que no han conocido a Cristo y que no tienen la esperanza que nosotros tenemos. La muerte es algo muy traumático, muy tenebroso para estas personas, porque realmente no tienen esperanza. Ellos no saben qué es lo que va a pasar con los que murieron. Cuando ellos mueran y cuando otros familiares mueren, realmente es como algo que no se sabe qué es lo que ha pasado. Algunas personas, sobre todo de tradiciones que son religiosas en sí, siempre van a tratar de, en cierto sentido, suavizar su dolor diciendo: bueno, la persona se convirtió en un angelito, ahora es un ángel que me cuida del cielo, ahora está descansando. Pero nosotros nos damos cuenta que estas personas hablan a la luz de la ignorancia, en cierto sentido. Realmente no saben lo que ha pasado con la persona. Tratan de consolarse ellos mismos diciendo estas cosas: se convirtió en un ángel, está cuidándome a mí desde el cielo, ahora vela por mí, ahora está descansando, cuando nosotros realmente sabemos que no es así. Después de la muerte viene el juicio. Y una de las cosas que nosotros sabemos es que toda persona que muere sin Cristo realmente no tiene esperanza. Y toda persona que muere en Cristo sí tiene esperanza. Y los cristianos en Tesalónica sí tenían esperanza. Pero no tener claro el panorama final los estaba llevando a sentir tristeza en medio de la esperanza. Por eso es que Pablo les dice: no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Por lo tanto, conocer al Señor, conocer correctamente que Él ha venido a morir por nosotros, que Él ha muerto, Él ha resucitado, que Él ha sido o Él ha ascendido al cielo, pero que Él volverá por nosotros, nos da un montón de esperanza. Así que la primera nota que tenemos que tener claro esta mañana es la siguiente. Sí, el día de hoy, estamos 24 de diciembre del 2024, vamos a celebrar Navidad, vamos a celebrar el nacimiento de Jesús, la venida de Dios al mundo, el verbo hecho carne, el Hijo de Dios tomó forma de hombre para morir por nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Y estamos celebrando el nacimiento de Jesús. Pero una de las cosas que nosotros debemos recordar cuando celebramos el nacimiento de Jesús es que Jesús cumplió las promesas que Dios dejó bien marcadas en el Antiguo Testamento con respecto a su venida para morir por nosotros. Pero así como Dios fue fiel y ha sido fiel de venir por primera vez para morir por nosotros, va a ser fiel de venir por nosotros por segunda vez para llevarnos con Él. Por lo tanto, nosotros como discípulos tenemos que tener esperanza. Marquemos claramente esta esperanza: el Señor podría venir por nosotros hoy. Así que no nos entristezcamos como aquellos que no tienen esperanza tras la muerte de alguien o tras nuestra cercanía a la muerte.
Más bien animémonos, porque el Señor, así como Él murió y resucitó, también va a resucitarnos y llevarnos con Él para siempre. Y si se dan cuenta, la fe cristiana está muy pero muy arraigada en la resurrección de los muertos. Si Jesús no hubiera resucitado, nuestra fe no tendría sentido. ¿Realmente lo que Jesús dijo fue verdad o no fue verdad? Quizás fue solamente un buen maestro, quizás fue un buen maestro y medio loco al mismo tiempo porque se proclamó divino, pero ¿realmente lo que él dijo era verdad o no? Quedaría como en duda. Pero la resurrección de los muertos de Jesús, en cierto sentido, ancla nuestra fe y por lo tanto nos da la esperanza de que así como Jesús resucitó, nosotros también resucitaremos en el día final. Y eso es algo muy importante de entenderlo, porque eso nos da esperanza. Nuestra fe no es solamente para aquí y ahora, nuestra fe es para la eternidad. Así como Jesús murió y resucitó, también resucitará a los que estemos en Él. Y eso es lo que Pablo quiere animar a los cristianos en Tesalónica a recordar en medio de estas dudas, en medio de esta desesperanza que ellos están teniendo, porque no entienden muy bien qué va a pasar con los que ya murieron. Bueno, si Jesús viene por nosotros hoy, hermoso, nos va a resucitar, nos va a dar cuerpos glorificados y vamos a estar con Él para siempre. Pero mi hermano, mi papá, mi mamá que fallecieron, estos judíos han matado a algunos de nuestros hermanos en la fe, en la persecución, se perdieron en la resurrección, se perdieron estar con el Señor y eso los llena de desánimos. Y acá podríamos agregar otra cosa. Qué importante es conocer la palabra de Dios, porque a veces por la ignorancia de ella vamos a sentir pena, tristeza o situaciones así, simplemente porque no conocemos muy bien el mensaje de salvación y no solo el mensaje de salvación, sino este tipo de cosas. Por lo tanto, qué importante es meditar en la palabra de Dios y conocerla de tapa a tapa para no caer en desesperanza como aquellos que no conocen al Señor por culpa de nuestra ignorancia. Así que Pablo quiere, en cierto sentido, llenar de color esta idea, pero de una manera correcta. Ok, voy a enseñarles, voy a recordarles, hermanos, para que ustedes no se entristezcan como los que no tienen esperanza, lo que va a pasar con los que ya murieron en Cristo. Y eso es lo que Pablo les va a contar a continuación. Así que volvamos a leer los versículos 13 en adelante y veamos qué es lo que Pablo les dice a los cristianos en Tesalónica que están pasando por un tiempo de desánimo. Dice el versículo 13, hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en Él. Les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor. Y así estaremos con el Señor siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Bueno, ahora Pablo, para contrarrestar su desánimo, les da unas palabras del Señor. Realmente, cuando nosotros vemos estas palabras del Señor que Pablo está diciendo en estos versículos, no las encontramos en los evangelios. No encontramos a Jesús diciendo literalmente estas palabras. Así que hay discusión en cuanto a de dónde Pablo obtuvo estas palabras. ¿Fue de parte de la tradición oral? ¿Fue de parte de los sinópticos, o sea, los evangelios, pero mezcla las enseñanzas de Jesús en este resumen de palabras? ¿O fue una palabra profética que Pablo escuchó directamente de Jesús y que se le está transmitiendo a los tesalonicenses? Realmente no se nos dice, pero sabemos que son palabras del Señor por la autoridad apostólica que tiene Pablo. Entonces Pablo les dice lo siguiente: estas son las palabras del Señor, hermanos, en Tesalónica, para que no se desanimen. Los que han muerto en Cristo van a resucitar entre los muertos, porque el Señor, en un día que solamente Él lo sabe, vamos a ponerlo así, descenderá en las nubes con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice Pablo, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente y estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras.
¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Lo que Pablo está diciendo es, hermanos, los que ya murieron en Cristo, los que ya murieron en el Señor, no van a quedarse sin ver la gloria de Dios, no van a perderse su venida, sino más bien ellos son los que van a resucitar primero que nosotros. Cuando el Señor aparezca en las nubes y nos llame a su presencia, los que han muerto en Cristo van a resucitar con cuerpos glorificados y el Señor los va a llevar a su presencia. Y nosotros los que estemos caminando por las calles, nosotros los que estemos vivos, seremos arrebatados rápidamente con el Señor, pero no nos adelantaremos a los que murieron y estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Pablo, en esta sección, en este pasaje, está enseñando lo que muchos de nosotros llamamos el rapto de la iglesia. La palabra rapto no es una palabra que aparezca en el Nuevo Testamento como tal, sino es una palabra que nace de una traducción al latín, si no me equivoco, de la frase para arrebatar, que es la frase que se conoce como arpazo en el griego. Estoy hablando de traducciones nada más, pero la idea del rapto de la iglesia es el arrebatamiento. ¿Qué es el arrebatamiento como tal? Lo que Pablo está explicando en estos pasajes. Que nosotros los que estemos vivos, podría ser el día de hoy, vamos a ser arrebatados por el Señor cuando el Señor venga en las nubes y estaremos con el Señor para siempre. Esta es una esperanza que nosotros tenemos. Ahora, cuando generalmente tocamos el tema del rapto de la iglesia, una de las cosas que va a pasar siempre es que va a haber bastante discusión en cuanto al tiempo. La doctrina del rapto de la iglesia o el arrebatamiento es una doctrina bíblica, la estamos viendo en este pasaje claramente. Pablo dice que los que estemos vivos vamos a ser arrebatados en un momento para estar con el Señor que va a estar en las nubes y nos va a llevar donde está Él para estar con Él para siempre. Esta enseñanza es una enseñanza bíblica. Por lo tanto, cada vez que alguien hable acerca del rapto de la iglesia, no está enseñando algo falso, está enseñando algo bíblico. Lo que se discute, y acá viene el tema de conflicto entre hermanos, es que la mayoría de personas no está de acuerdo en cuándo va a ocurrir esto. Hay personas que consideran que lo que Pablo está enseñando acá es algo que va a ocurrir en la segunda venida de Jesús. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros vamos a pasar por todo el tiempo de la tribulación, que nosotros lo vemos en Apocalipsis, sobre todo el capítulo 6 en adelante. Si nosotros leyéramos Apocalipsis 6 hasta el 19 más o menos, vamos a ver que sobre el mundo va a caer la ira de Dios. Y hay algunos hermanos que consideran que lo que Pablo está diciendo acá va a ocurrir luego de ese tiempo de ira. Eso se conoce como el post-tribulacionismo. Hay algunos que consideran que Dios nos va a sacar un poco antes de que pase todo ese periodo. Y algunos, como es mi caso, que consideramos que no vamos a pasar por nada de ese evento. La ira de Dios va a caer sobre la tierra, pero nosotros vamos a ser raptados, como lo estamos viendo aquí, antes de que empiecen esos sucesos. Hay algunos hermanos que consideran que cuando el Señor nos arrebate, como Pablo lo dice en este pasaje, vamos a recibir al Señor en el aire para descender con Él en ese momento. O sea, nosotros somos ascendidos, nosotros ascendemos a su presencia, lo recibimos y lo escoltamos hacia la tierra. El texto no dice eso. El texto dice solamente que el Señor nos lleva a las nubes, no nos dice si descendemos o si regresamos con Él al cielo. Y es agregarle algo al texto que no dice. ¿Ok? Pero lo que yo considero, y les comparto esto, es que el libro de Apocalipsis, por ejemplo, nos muestra que la resurrección de los muertos, cuando el Señor viene en su segunda venida ya a reinar acá en la tierra, es distinto al pasaje que estamos viendo aquí. Porque acá vemos que el Señor desde las nubes nos resucita a los muertos y nos transforma a los vivos y nos lleva con Él al aire. En cambio, en la segunda venida de Jesús, cuando Él viene a la tierra, es distinta la resurrección. ¿Por qué? Porque el Señor desciende, juzga al anticristo y al falso profeta, los manda al infierno, derrota a los demás en la batalla del Armagedón y luego es que sucede la resurrección. Por lo tanto, hay hermanos en la fe, como es en mi caso, que consideramos que este pasaje habla de un evento que va a ocurrir antes de la ira de Dios. Y esto es lo que conocemos como el rapto de la iglesia antes de la tribulación. Yo soy de esa postura. Así que yo considero, a la luz de las palabras del apóstol Pablo y a la luz de todo el Nuevo Testamento, que nosotros debemos esperar al Señor el día de hoy. No debemos esperar ninguna señal que tenga que ocurrir para que el Señor venga por nosotros. El Señor, al igual que los tesalonicenses lo tenían bien claro, puede venir hoy por nosotros. Y esa es nuestra esperanza, ese es nuestro gozo y debemos animarnos mutuamente con esta esperanza. El Señor puede venir hoy por nosotros. Me encanta porque
cuando, por ejemplo, en la iglesia local que yo presido, celebramos la Cena del Señor, una de las cosas que nosotros siempre leemos cuando estamos celebrando la Cena del Señor es 1 Corintios 11, donde el apóstol Pablo habla acerca de cuando Jesús partió el pan y dijo: esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Luego, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto en memoria de mí. Luego dice que nosotros tenemos que hacer esto y recordamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Y decimos siempre al final: ven, Señor Jesús. Porque el cristiano siempre ha tenido la esperanza que su Señor puede venir por nosotros hoy. Así que a la luz de este pasaje, hermanos, considero que debemos animarnos mutuamente. Para mí sería un poco difícil animarnos mutuamente en decir: miren, viene un tiempo de la ira de Dios que va a caer sobre nosotros también. Y todo lo que nosotros leemos en Apocalipsis 6 en adelante, los sellos, las trompetas, las copas, la persecución, el anticristo, la marca de la bestia, vamos a ser decapitados. Animémonos unos a otros con esas palabras. Me parecería inconsistente este mandato de animarnos mutuamente con todo lo que el libro de Apocalipsis nos presenta en sus páginas. En cambio, para mí llega a ser un poco más razonable entender de que podemos animarnos mutuamente, sabiendo que al igual que los tesalonicenses y al igual que Pablo, debemos esperar que el Señor pueda venir por nosotros hoy. Por eso Pablo se incluye en esta frase. Nosotros, dice Pablo, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos transformados y seremos arrebatados juntamente con el Señor para estar con Él en las nubes. Por lo tanto, podríamos hacer una pregunta de exhortación, pero también una de ánimo. Y la pregunta de exhortación sería: ¿estamos listos para el Señor? ¿Estamos listos para su venida? Si el Señor viniera hoy desde las nubes con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿lo recibiríamos? ¿Él nos llamaría? ¿Estamos en Cristo realmente o no? Es una pregunta de exhortación para nosotros. Hay algunos de nosotros quizás que ya seguimos al Señor, pero no queremos que venga. Y eso nos muestra que no tenemos esperanza. Y hay cosas que corregir ahí. Pero si nosotros ya estamos en Cristo, nuestra esperanza es que suceda eso. Para mí, mi esperanza es que suceda eso. Yo quisiera que sucediera hoy. Horacio, pero va a haber celebración de Navidad. ¿Cómo vas a querer que el Señor venga hoy? Porque la celebración que vamos a tener en el cielo es muchísimo más grande y más generosa y más espectacular. Y vamos a ver la gloria de Dios, que es la que podemos celebrar hoy en día con nuestros familiares aquí. Por lo tanto, la esperanza de todos nosotros debería ser el día de hoy: ven, Señor Jesús. Ven con voz de mando, ven con trompeta de Dios y resucita a los muertos en ti y llévanos a nosotros, transfórmanos por fin con cuerpos sin pecado para que estemos contigo para siempre. Así que animémonos unos a otros con estas palabras. Y recordemos que los que han partido en Cristo no se van a perder eso, sino más bien ellos van a resucitar primero que nosotros. Y nosotros vamos a ascender con ellos hacia las nubes para recibir al Señor ahí. Así que esto es lo que este texto nos dice en general. Hay muchas cosas que quizás podríamos detallar, pero que por falta de tiempo no vamos a hacer. Pero espero que dentro de todo este texto haya sido de edificación para nosotros. Si tienen preguntas, dudas, comentarios, por favor háganmela saber, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas a continuación. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.